Ya estamos en la tercera parte de esta masterclass. Qué gusto me da compartirla contigo. Un niño en su infancia tiene necesidades que requiere que sean satisfechas. Hay necesidades fisiológicas, emocionales, espirituales, también de índole académico. Muchas veces los padres o aquellos adultos que cuidan del niño no saben cómo satisfacer las necesidades, no saben cómo ayudarlo. Y entonces ese niño cuando crece tiene heridas por sanar, pero si vive culpando a los adultos que lo cuidaron de aquellas heridas que le causaron, se quedará en el mismo tiempo, en el mismo espacio, se quedará con las mismas heridas. En la adultez es uno el responsable de sanar a ese niño que fue herido e insatisfecho, tomar la responsabilidad de las heridas, buscando cómo sanarlas, soltando a los demás adultos que estuvieron a nuestro cargo en la infancia. Te comparto algunos síntomas de las heridas que tenemos. La primera es el miedo al abandono. Esta herida se origina principalmente por una negligencia que hubo en la infancia. Los adultos que cuidaban a ese niño emocionalmente no estaban disponibles para él, por lo cual no se creó ese apego seguro, más bien se creó un apego inseguro y entonces se arrastra el miedo al abandono a la etapa adulta, creando una dependencia emocional y se sienten indignos de ser amados. Las relaciones interpersonales con los demás se vinculan desde el miedo, no desde la seguridad, no desde la autoestima. También un niño que tiene miedo al abandono se convierte en un adulto que crea relaciones por sumisión o por agresión para no ser decepcionado. Se siente incapaz de establecer relaciones maduras, seguras y estables. Es incapaz de entregarse sin reserva. Evita disfrutar de forma plena y confiada los vínculos emocionales que va teniendo. Está empañado por la sombra del abandono emocional que sufrió en las primeras etapas de su vida. La segunda es la sensación de culpa exagerada. Si las cosas no salen como uno piensa, si se salen de control, se busca el chivo expiatorio. Cuando la vida se vuelve cuesta arriba, muchos adultos culpan de manera consciente o inconsciente a la pareja, a los hijos, al jefe o a todo el que se deje. Los niños que tienen esta herida lo perciben cargando culpas que no les corresponden y de adultos también así lo sienten. Se genera el sentimiento de culpa por un niño emocionalmente herido, al ser incapaz de quitarse esta sensación de responsabilidad, cosas que no le tocaban, y es capaz de disculparse por todo lo que está sucediendo con tal de ser aceptado. Esa sensación de culpa es exagerada. Vive el adulto disculpándose aun y cuando no depende de él y hace hincapié en esa sensación de culpa constante. Se tiene la tendencia a ponerse como chivos expiatorios con tal de ser aceptados. También son incapaces de poner límites. Viven a veces en muchas ocasiones con relaciones tóxicas donde los demás se aprovechan de ellos, se dejan manipular fácilmente de manera física y a veces hasta emocional. La tercera es la falta de autoconfianza. Un niño que recibió esta herida requiere una seguridad y una confianza de su parte adulta. De lo contrario, son inseguros porque viven de la aprobación de los demás, porque en la etapa de la infancia, en los primeros años, no la recibieron. Al contrario, recibieron desconfianza e inseguridad, recibieron críticas de forma desmedida, ausencia de logros, presión por ser los mejores y tener el mejor desempeño. Tenían comparaciones constantes con otros que supuestamente eran más capaces
que ellos. Y entonces se vuelve una personalidad vulnerable. El niño desconfiado en sus capacidades muestra miedo por asumir riesgos, por asumir nuevas cosas. Tiene miedo. El niño que sigue con esta falta de autoconfianza y se convierte en un adulto muestra angustia ante los cambios y dificultad para enfrentar nuevos proyectos. Se relaciona con una baja autoestima y muchas veces con inseguridad o a veces, aunque parezca contradictorio, con narcisismo. Esta herida hace dudar de las propias habilidades, de los propios potenciales. Ni siquiera muchas veces se intenta. Se hace creer en el fracaso antes ni siquiera de dar el primer paso y pasan por alto sus éxitos, sus logros y sus metas y se quedan estancados solamente en los errores, en los fracasos y en las debilidades. Otra de las heridas es enojarse por todo. Son personas que manejan la ira como una herramienta. Todos la experimentamos en algún momento. Es una emoción primaria y es universal. La expresamos en diferentes momentos, pero un adulto que se enoja por todo vive enfadado. Es más, se vuelve iracundo y se enoja por cosas intrascendentes y es debido a la herida de su niño. Habla enojado, se refiere a los demás desde el enojo y la rabia hasta el más mínimo detalle, lo hace sentir iracundo. Puede sentirse enfadado con todo y por todos. Un adulto, ante los contratiempos o conflictos simples de la vida, explota, hace rabietas como si fuera un niño pequeño, incapaz de poder gestionar una frustración y al enojarse con todo, tiene problemas laborales, familiares y en todos sus entornos. Muchas veces son como una olla de presión, la cual explota ante las situaciones cotidianas más simples y sencillas de la vida. Otra de las heridas es un ego excesivo. Es parte del proceso a no querer crecer porque se sienten solos en el mundo. Los niños que han sido abandonados tienen una postura egocéntrica y evitan desarrollar la empatía con los demás. Eso no les permite tener relaciones sanas, ni con ellos mismos ni con los demás. Un niño interior que no ha crecido interpondrá su visión egocéntrica. Son adultos con un ego desmedido, que se creen el centro del universo y que todo está nada más girando a su alrededor. Pretenden que los demás hagan todo lo que ellos quieren y les rindan pleitesía. La verdad, el narcisismo esconde un yo frágil, un yo vulnerable y un yo lastimado. Un niño que no crece y que se esconde bajo la máscara de un prepotente está escondiendo inseguridades y miedos. Al no reconocer sus problemas, está condenado a un bucle alejándose de los demás, ese bucle de miedo y de inseguridades, a cometer errores y a un complejo de inferioridad, el cual está oculto por el ego. Hasta aquí la tercera parte de esta masterclass.